Estimados hermanos y miembros de este grupo, amigos del Purgatorio, sáquenlos de aquí. Como les había prometido, iré respondiendo poco a poco las preguntas que me han llegado al grupo o directamente a mi WhatsApp. Iré respondiendo en orden según van llegando las preguntas y también lo iré haciendo poco a poco. No es que diariamente haré una respuesta, pero lo haré con una cierta frecuencia, de modo que podamos preguntar y de esta forma responderles en el grupo para que todos los demás miembros puedan aprender y conocer un poco más de la doctrina católica, porque es lo que vamos a estudiar. Bien, haré la pregunta, leeré, compartiré la pregunta. Siempre voy a obviar el nombre, lógicamente, pero es una persona de México. Esta persona de México me preguntó, me dice: padre, ¿una persona que tuvo un aborto puede llegar a estar en la presencia de Dios? Y agrega: recibió la extrema unción antes de morir. Creo que aquí es importante decir que la Iglesia nunca ha confirmado la presencia de una persona en el infierno. En cambio, sí lo hace en el cielo cuando canoniza. Cuando el Santo Padre canoniza a una persona, que este es un acto público, un acto solemne, el Papa está diciendo: esta persona tenemos la certeza de que está en el cielo y que por lo tanto puede interceder y es un modelo de vida, un modelo de santidad, a la luz del único modelo que es Cristo. Pero nunca la Iglesia ha dicho: esta persona está en el infierno. Es algo que no podemos asegurar. Ni siquiera lo ha dicho de Judas Iscariote. Por ejemplo, la Iglesia nunca ha dicho que Judas Iscariote esté en el infierno. De tal manera que saber, conocer dónde está un difunto es prácticamente imposible, es difícil de saberlo. Y la Iglesia no puede, insisto, decir qué persona está en el cielo, qué persona está en el infierno. Por eso es que la Iglesia invita constantemente a orar por los fieles difuntos y lo hace en cada Eucaristía que celebra. Ahora, ciertamente tengo muchas cosas que decir a esta pregunta. Primero, que el único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Y debo recordarles que el pecado contra el Espíritu Santo es aquel que lleva como voluntad un rechazo a Dios. Es un rechazo total, consciente y voluntario de la misericordia y del amor de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y no es el caso que esta hermana de México nos presenta. Ahora, si esta persona abortó y se arrepintió, Dios le perdona. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una persona que a lo largo de su vida tuvo 8 abortos. Y esta persona tuvo una conversión impresionante, un arrepentimiento sincero, de tal manera que después se convirtió en una defensora de la vida y en una persona que iba en contra de estas leyes que promueven y facilitan el aborto. 8 abortos en su vida, pero llegó un momento en que Dios tocó su corazón y se arrepintió totalmente, y hoy es una mujer de fe, una mujer de bien, que ciertamente debe reparar con obras de caridad todos estos pecados cometidos, como todos debemos reparar, porque todos debemos reparar las ofensas hechas a Dios, a la Iglesia y al prójimo. Ahora, esta persona agrega en la pregunta, dice que, leeré de nuevo, recibió la extrema unción antes de morir. Entonces, debemos suponer que si esta persona pidió la extrema unción, supongamos que ella la haya pedido, indica que había un arrepentimiento, un deseo de reconciliarse con Dios, había una culpa presente que le hace pedir el auxilio de la Iglesia. Ahora, si recibe la extrema unción, como sacerdote, doy por hecho que esta persona se confesó. Toda persona que recibe la unción de los enfermos tiene que confesarse primero. Ahora, si el sacerdote llegó
y quizá esta persona ya no era capaz de expresar palabras, de poder decir los pecados, de poder decirle al sacerdote estoy arrepentida en el caso de esta mujer, pero si entendía, si estuvo consciente que estuvo el sacerdote ahí, si el sacerdote habló al oído y le dijo te arrepientes de todos tus pecados, y ella en lo más profundo de su corazón en algún momento dijo Señor perdóname por todos mis pecados, en aquel momento esta persona quedó perdonada por Dios. Y el sacramento de la unción de los enfermos, además, tiene la gracia espiritual de que pide a Dios el perdón de nuestros pecados. Entonces yo le diría a esta persona, certeza de dónde está no tenemos, la iglesia no puede decir, porque el interior de las personas solamente lo conoce Dios y la persona misma, solo ella sabe si se arrepintió de corazón y Dios lo conoce, o al menos que se haya realizado una verdadera confesión que yo desconozco porque la pregunta, el mensaje de la persona no me lo dice. Pero damos por hecho que esta persona experimentó un arrepentimiento porque tuvo la oportunidad de estar ante un sacerdote que es ministro de la misericordia, porque el sacerdote ahí no llega como juez, llega como padre, como misericordioso, a dar el perdón a esta alma que está sedienta del amor de Dios. Entonces suponemos que se dio un verdadero arrepentimiento en esta persona. Luego, debemos considerar que en temas como el aborto, habría que valorar la edad que tenía esta mujer. Pudo haber sido una adolescente sin experiencia, inmadura, llena de miedos, puede ser, depresiones externas, puede ser también una persona depresiva. Desconocemos el contexto. Entonces, una persona que no es lo suficientemente libre para cometer una acción como esta, que quizá no estaba completamente en su salud mental, no estaba coherente en su salud mental porque estaba sumergida en una profunda tristeza o depresión, todo esto condiciona las acciones que tenemos. Ahora, no quiero justificar, no quiero decir entonces que el aborto no sea un delito en la iglesia porque está tipificado como un delito, o decir que no es pecado. No, el aborto es un delito grave y es un pecado grave, hay que decirlo, pero si la persona no es lo suficientemente libre, si fue obligada, si fue presionada, si fue movida por la depresión, si fue movida por el miedo o por otras circunstancias que desconocemos, eso en cierta manera condiciona la voluntad. Entonces Dios valora cada una de estas cosas, porque Dios es justo y Dios es misericordioso. Entonces habría que valorar el contexto en el que se da el aborto del que pregunta esta hermana. Luego, debemos confiar en la misericordia de Dios. Hay que confiar en la misericordia de nuestro Señor, que no tiene límites, y que una persona enferma, desconozco la edad, es posible que haya tenido una enfermedad larga que le haya permitido arrepentirse. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía que grandes enfermedades como el cáncer, por ejemplo, eran fruto de la misericordia de Dios, porque son enfermedades que nos permiten arrepentirnos de los pecados, que nos permiten pedirle perdón a Dios. Entonces, es posible que esta persona haya tenido una enfermedad larga o una vejez que le haya dado la oportunidad de reconciliarse con Dios, de pedirle perdón a Dios. Y eso basta para que el pecado del aborto sea perdonado, el arrepentimiento. Ahora, yo aconsejo entonces a la persona que hizo esta pregunta que, al no tener certeza del lugar, del estado donde están nuestros difuntos, entonces, ¿qué dice la Iglesia? Que debemos rezar por nuestros difuntos. Debemos orar constantemente por nuestros difuntos. Entonces, a esta persona ofrezca Eucaristías, ofrezca comuniones, sufrimientos, penas, ayunos, novenas, obras de caridad, etc. Hay que rezar siempre por nuestros difuntos, pero sí quiero dejar una puerta de esperanza a la persona que me ha hecho la pregunta, que es posible, existe la gran posibilidad de que esta hermana se haya arrepentido. Estuvo un sacerdote con ella,
recibió la unción de los enfermos y posiblemente recibió el sacramento de la confesión y la misericordia de Dios que viene a nuestro encuentro. Demos gracias a Dios que esta persona, antes de morir, estuvo con un sacerdote que pudo darle el tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia es la gracia de la misericordia, que el sacerdote es simplemente un administrador. El sacerdote no es dueño de la gracia, administra indignamente la gracia. Dios nos permita a todos nosotros, quizá, incluso a mí, yo siempre le digo a Dios en mi oración, permíteme que antes de morir yo pueda estar confesado, permíteme estar con un sacerdote en el momento de mi muerte o horas antes de mi muerte. Hace poco confesé a una persona, le auxilié en su momento de agonía, le di la absolución de sus pecados, la indulgencia plenaria, que algún día vamos a hablar de eso. Estaba consagrada ya la Virgen del Carmen, por lo tanto el privilegio sabatino aplica, que también en algún momento vamos a hablar de eso, y la unción de los enfermos. Una hora después, ya no estaba yo porque tenía unos bautismos inmediatamente, una hora después esta persona murió. Qué dicha, yo dije, qué regalo más grande el que Dios hizo a esta persona, cuánto Dios nos quiere y nos mima. Esa es la confianza que tenemos y es la confianza y la esperanza que yo quiero que esta persona que me hizo la pregunta pueda tener en su corazón. Pero hay que seguir orando y rezando por ese conocido o por ese familiar. Espero quizá haber respondido a la pregunta que esta persona me hizo. Dios mediante iré contestando las demás preguntas. Hacemos un breve responso por los difuntos y doy la bendición. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hacemos un Ave María por los difuntos, por las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y en ustedes permanezca siempre. Amén. Les pido solamente que compartan este grupo con amistades, con familiares, para que vayamos creciendo este ejército de amigos del purgatorio, porque entre más nos unimos, más hermanos estaremos orando por las almas benditas del purgatorio. Hasta la próxima.